quiero vivir. Bueno, a Gloria se le extravió una memoria azul. Si alguien se la encontró por ahí, les agradecemos que nos regresen la... Bueno, empecemos entonces. Nos hacen ya la primera pregunta y esta pregunta es para Raúl Magnasco. Chicos, atentos. Nos preguntan, Raúl, ¿qué diferencia existe entre eutanasia y muerte digna? Bien, esa es una buena pregunta. No es lo mismo matar que dejar morir, para tratar de comprenderlo. Eutanasia está justificada como el sufrimiento de una persona que decide de alguna forma dejar de vivir, ya sea porque tiene una afección grave y demás, como de alguna forma amparado o justificado como un acto de piedad. Como diciendo, bueno, si esta persona está sufriendo mucho, no deberíamos dejarla que siga viviendo para que siga sufriendo. Muerte digna está vinculada a aquellos casos donde, por ejemplo, si tenemos una persona que se encuentra en un estado de salud delicado, supongamos, por ejemplo, que se encuentra en coma, donde sin la asistencia médica no podría vivir más, lo que se está planteando desde el impulso de la muerte digna es justamente que si en esos casos deberíamos, hablando mal y pronto, desconectarlo o continuar con la esperanza de que vuelva a renacer. De todos modos, lo interesante, tanto en uno como en el otro caso, es que el argumento usado, por el cual se intenta convencer a la gente para que apoye una iniciativa así, para poder convertirla en ley, justamente va por el lado de lo que no es la realidad. Es decir, intentas disfrazarse de un acto piadoso cuando en realidad tiene una justificación económica detrás. Digo económica porque, por ejemplo, en el caso de la desconexión de aquellos pacientes que se encuentran atravesando, digamos, una coma, por ejemplo, un estado de coma, o necesitan asistencia de respiración mecánica y demás, normalmente la presión viene de las empresas que se dedican a la salud, llámese clínica privada, sanatorios, no sé con qué nombre los conocen aquí, o prepagas, que son obras sociales, que si tienen que mantener conectada una persona a lo mejor durante 10 años, porque muchas veces los procesos son muy largos, eso económicamente les implica un perjuicio, es un resultado negativo. Es la vieja, digamos, la vieja disputa de qué deberían hacer los servicios médicos, porque si es por el mejor negocio solamente deberían asistir a los más sanos. Entonces cuando alguien se enferma le empiezan a cobrar más caro porque termina siendo como la parte negativa del negocio. Y la eutanasia está vinculada justamente, como decíamos, a aquellos intentos que tienen muchas veces de justificar en qué casos debería considerarse eutanasia. Por ejemplo, tenemos un familiar que está, digamos, malherido porque acaba de tener un accidente y podría venir la familia y decir, che, como no puede hablar, como no lo podemos escuchar porque está, digamos, en una situación de inconsciencia, vamos a opinar entre todos si él desearía morir. Entonces bastaría con que alguien venga y diga, sí, él deseaba morir, o que haya dejado un testamento previo que dijera en ciertos casos, desconéctenme, mátenme, o lo que sea, por lo cual es muy peligroso porque terminan en la práctica, por lo menos los casos que hemos conocido, en Holanda la mitad de los casos terminan siendo contra la voluntad. Básicamente eso. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. La segunda pregunta es para Gabriel y nos dicen lo siguiente. Con la ideología de género, ¿quién gana? ¿Y qué gana? Yes, I told you that all these power elites are behind it, so why? This, of course, is the big question. Como les dije, hay unos grandes poderes detrás de esto y la gran pregunta es ¿por qué? There's one obvious result. We can look just at the results. That is the diminishing of population. Y hay un resultado muy obvio que se puede ver a simple vista y es la disminución en la población. In 1970, Kissinger formulated a memorandum which at the time was secret, that it is in the interest of the United States to diminish the world population.
Kissinger hizo un documento que es secreto y en él dice que Estados Unidos quiere que la población disminuya. So all this fits in. Homosexuality is not diminishing population. Abortion is, contraception is, sexualization of children is, because they lose the vision and the longing to found a family and have children. Y todo lo que hemos hablado va de acuerdo con esto, con disminuir la población, como lo es la homosexualidad, el aborto, la anticoncepción y la sexualización de los niños y de la juventud. But it is strange. In Europe, as you all know, we have a severe demographic crisis in nearly all nations of Europe. Yo no We are sé si- dying out. Yo no sé si ustedes saben, pero en Europa tenemos una gran crisis demográfica. Nos estamos acabando. Now we have the migration crisis, migrants flooding from Africa and Syria and the Middle East into Europe, especially Germany. Y ahora tenemos una crisis migratoria de África, Siria, Medio Oriente, especialmente hacia Alemania. But the policy is not changed of sexualization of children, of abortion, of contraception. This is taught to children in school. Pero las políticas no cambian. De todo lo que acabo de mencionar, de la sexualización, todo es enseñado a los niños desde que están pequeños en el colegio. Families owe, the state and society owe the family protection, but the state does the opposite. Las familias y la sociedad quieren la ayuda del Estado, pero el Estado hace lo opuesto. So apparently, these power elites of the rich and powerful want to destroy marriage and family. Why? Entonces, los poderosos quieren destruir el matrimonio y las familias. ¿Por qué? It is the destruction of identity. You remember Judith Butler's subversion of identity. Why should the identity of human beings be destroyed? Y es más que todo la destrucción de la identidad, como decía Judith Butler, You know- destrucción sorry. de la identidad. ¿Y por qué? There's a saying, he was so drunk that he didn't know whether he was a man or a woman. Decían que vivía tan borracho que no sabía si era hombre o mujer. So it is destroying identity. Entonces se está destruyendo nuestra identidad. If we do not know whether we are man and woman, we have to become strong men and strong women in complementarity. Entonces la idea es que para que no nos destruyamos tenemos que ser mujeres fuertes, hombres fuertes, que nos complementamos para no dejarnos destruir. So if you destroy identity, you make people weak. Si destruimos la identidad, volvemos a las personas débiles. All they're interested in is consumption and sex. All they're interested in is consumption and sex. Y el único interés es el consumismo y el sexo. And if you want to stay in power and to form a world government opposite a mass of people who are unable to rise, maybe this is a good strategy. Y si lo que quieren ellos es quedarse en el poder y que el resto de las personas sean unos débiles, de pronto esto es una buena estrategia. I'm just observing, they are all behind it, this can be proved, and I look at the results. And then the rest is adding two to two or speculation in a way. De cierta forma, esto es como especulación y es sumar 2 más 2 y tratar de averiguar el por qué y cómo se benefician de esto. And I do not believe that these people in power are stupid. I think they know what they are doing. Y creo que estas personas en el poder no son estúpidos, ellos saben lo que están haciendo. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta para Gloria. Le preguntan, ¿en qué punto de tu vida entendiste que es necesario poner un alto en el camino y tomas la decisión de alejarte de todo aquello que atenta contra tu integridad? Y hacen además esta pregunta, ¿cómo lograr llenar ese vacío de todo, cómo lograste llenar ese vacío de que tu vida antigua generó? Bueno, sí.
Llegó un momento de mi vida en que ya tomo la decisión de salirme de todo esto, pero la verdad yo sola no era capaz porque ya estaba demasiado en el fango, ya estaba en un, digámoslo así, ya consumía alcohol jueves, viernes, sábado, domingo, y si el lunes era festivo también, porque ya te acostumbras, ya tu cuerpo se empieza a acostumbrar a esto y empiezas, si lo dejas de hacer, sufres un síndrome de abstinencia, como cuando consumes una medicina que te mandan y no te la puedes tomar, así se empieza a convertir tu cuerpo. Entonces yo empiezo a buscar ayuda, empiezo a entrar a varios grupos, empiezo con Yeshua, que es un grupo, un movimiento católico. En Yeshua no encuentro lo que quiero. Después empiezo a conocer muchas cosas y en realidad conozco Emaús. Yo soy Emaús en la ciudad de Medellín. Conozco Emaús y en Emaús empiezo un proceso de cambio. Hago un retiro espiritual donde Emaús me quitan el celular, que el bicho hace mucha falta, ¿no? Lo primero que hago cuando llego a Emaús, me dice, mira, esta es una bolsita para ti, está marcada con tu nombre. Y digo, bueno, ¿y esa bolsa para qué? No, necesito que apagues el celular. Y yo, ¿qué? ¿Apagar el celular todo un fin de semana? No, esto es increíble. Sí, tienes que apagar el celular y además te tienes que quitar el reloj. Y digo, ¿pero por qué me tengo que quitar el reloj? Porque el reloj controla tu vida y el celular también te controla. Entonces guardo el celular, soy capaz, con síndrome de abstinencia, los dedos yo creo que estaban enloquecidos de ganas de escribir, y empiezo un proceso de entregarle mi vida a Dios y de decirle a Dios, como decía la canción, cuando termino mi testimonio, te dejo ganar, yo sola no puedo, yo te necesito a ti, te entrego todo esto que soy, porque si no voy a volver a caer. Entonces básicamente ese retiro espiritual hizo que yo empezara a hacer transformaciones y cambios en mi vida y entender que sin Dios no hay absolutamente nada. Muy bien. Muchas gracias, Gloria. Nuevamente ahora le preguntan a Raúl, ¿es cierto que el aborto legal o ilegal es peligroso para la mujer? ¿Es peligroso para? Para la mujer. Sí, es peligroso para todos. Diría que es peligroso para el niño en el vientre, es peligroso para la mujer que se lo practica, es peligroso para la familia que está detrás de su mujer, es peligroso para el padre del bebé, pero estrictamente hablando de daños físicos y psicológicos, a la mujer siempre le genera un daño. Es decir, nosotros en este tiempo de debate en nuestro país hemos acuñado una frase que dice, legal o ilegal, el aborto mata igual. Porque tenemos casos de mujeres que han muerto por aborto legal y porque también sabemos el daño que genera, digamos, las consecuencias del aborto. Hace un rato hablábamos, por ejemplo, del caso de violación y no llegamos a mencionar que los psicólogos dicen que el trauma de la violación se puede trabajar. Tiene cura, sobre todo basado o fortalecido en que la madre, la chica, no tuvo en ningún momento, nunca accedió a la violación, no consintió la violación, por eso fue una violación. En cambio, en el aborto, independientemente de la presión que pueda recibir de los padres si es chica, ella siempre va a saber que en el fondo ella pudo haber salido corriendo y no lo hizo. Por lo cual es mucho más difícil para un psicólogo revertir el trauma del aborto que el trauma de la violación. Solo para mencionar un caso, porque deben haber un montón de preguntas y no voy a extender mucho, en Finlandia, que es un país donde tienen un alto índice de suicidio, el gobierno preocupado por esto se puso a estudiar las razones, o sea, empezó a estudiar la historia clínica de las chicas que se suicidaban, de las mujeres que se suicidaban, y encontraron que en gran mayoría de ellas habían tenido un aborto en el año previo. Cuando empezaron a hacer las estadísticas descubrieron que si una mujer que se suicidó no estaba embarazada, la que estaba embarazada y abortó tenía 700% más de probabilidad de suicidarse. Es decir, 7 veces más de probabilidad de suicidarse a posterior de un aborto, al año, dentro del periodo de un año. En cambio, aquella que estuvo embarazada y tuvo a su hijo tenía la mitad de chances respecto a la que no estaba embarazada. Por lo cual, no solamente los daños físicos, porque son miles, es decir, desde cáncer, ya está vinculado al cáncer, desprendimiento de placenta y una serie de daños físicos más, además de la esterilidad, también están los daños psicológicos que derivan en un síndrome que es conocido como síndrome posaborto. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias. Nos hacen una pregunta para Gabriel desde Cusco. Recuerden que estamos haciendo la transmisión simultánea a través de las redes sociales y hacen una específicamente desde un grupo muy grande que está en Cusco. Dice, ¿cómo y
y desde cuándo se podría decir que entró la revolución sexual a la Iglesia Católica? ¿Esto se dio? ¿En qué momento? It's a tragedy. It is a big tragedy that the Catholic Church did not resist the sexual revolution, not severely. Es una tragedia que la Iglesia Católica no se haya resistido severamente a la revolución sexual. In the ominous year of 1968, there was the encyclical of Pope Paul VI, Humane Vitae. I think we will talk about this in the program. Is there talk about it? Creo que en 1968 hay una encíclica de la que creo que vamos a hablar más adelante. Sí, justo ahorita. Yes. Next we're going to speak about it. Yes, good. And so there, one can't say there was no resistance. There was resistance. This encyclical, very strong clarion call against the pill, against chemical contraception. Y en esta encíclica sí había una voz muy fuerte contra la píldora anticonceptiva y contra los anticonceptivos químicos. But the tragedy was that several bishop conferences, amongst them the German bishops, the Austrians, the Canadians, and others, made declarations saying, yes, we believe in the magisterium of the Pope. They bowed and bowed and bowed, and then they said, but in this question of contraception, the faithful person is only responsible to their own conscience. Y la tragedia fue que estos obispos de varias nacionalidades decían, sí, respetamos al Papa y lo que dice y a la encíclica, pero en esta parte decimos que cada uno tiene su propia conciencia. Although the Catholic Church in the world is visible as a barrier against abortion, a barrier against euthanasia and other things, the Church stopped talking about sexual morality in preaching in the parishes. Y la Iglesia Católica obviamente era vista como una barrera contra el aborto, contra la anticoncepción, pero desafortunadamente dejó de predicar ciertas cosas en sus iglesias. And the training, the catechesis and the theology studies that went all on the liberal course of saying you are responsible to your own conscience and not to the absolute moral teaching of the Catholic Church. Y la teología y la catequesis se fue por el camino liberal diciendo que esto pertenecía a tu propia conciencia. There was no resistance in the countries I know against sexualization of children in school. The Catholic Church did not develop their own program and say, this is what we want to teach children. Y desafortunadamente no hubo una oposición a esta sexualización de género y la enseñanza en los colegios, diciendo, no, lo que queremos enseñar es esto. And the no has become even weaker under the present papacy. Y este no se ha vuelto incluso más débil con este Papa actual. A continuación tenemos una pregunta, esta vez va a ser a través de un video que mandan para Gloria. Buenas tardes, estamos aquí con, ¿cuál es tu nombre? Emily. Emily, ¿cómo estás? ¿Qué tal te pareció el congreso? Me pareció muy bueno, fue muy claro y la segunda entrevista fue en la cual me identifiqué más. ¿Por qué te identificaste, Emily? ¿Qué te gustó de esta ponencia que dio Gloria? Porque tiene razón, porque me pasó lo mismo. Mi mamá me mandaba siempre a perseguir a mi prima y mi prima terminó odiándome y esa cosa. Y también me ofrecieron droga y dije que no y algo así. Ay, qué bien. ¿Qué pregunta le harías tú a Gloria? ¿Qué te gustaría que te contestara ella? ¿Cómo tuvo el valor para hacer las cosas que hizo? Ah, muy bien, muy buena pregunta. Ojalá la Muy puedan buena pasar pregunta. para que también la puedan, los demás puedan saber qué respuesta nos puede dar ella. Gracias. Gloria, ¿cómo tuviste el valor para hacer todo esto? Dios mío.
¿Puedo correr? Nah, mentira. No. Bueno, nada, mira. La verdad, ¿cómo se llama la chica? Ok, Emily y todos. La verdad es que eso no es valor, porque cuando uno está en el pecado y está mintiendo, ahí no hay ningún valor. ¿Cómo lo hice? Lo hice porque no tenía conciencia, lo hice porque era más importante para mí el que dirán de todo el mundo, porque yo no tenía autoestima, porque era más importante tener amigos que ser yo misma, porque cuando estás en este tipo de cosas, perfectamente puedes perder tu identidad, que me parece algo muy importante. La identidad se pierde en un instante, porque estás rodeada de personas que te señalan todo el tiempo. Pues bueno, cuando yo no soy vieja, pero tampoco soy tan joven como ustedes, y en ese tiempo no se llamaba bullying, como se llama ahora, pero era exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, si tú no tenías relaciones sexuales a los 18 años, baila. Estás perdida, estás out. Si tú no tomas y no consumes drogas a los 18 años, estás out. Entonces, claro, como no tienes una identidad y todo el tiempo te estás escondiendo y estás mintiendo todo el tiempo, entonces eso te genera un montón de cosas, tantas cosas que puedes llegar a tener la valentía, como dice la chica, de dejar de ser tú para ser los otros, en vez de ser tú, tomar la valentía de decir no consumo drogas, no tomo alcohol, no tengo sexo, porque soy yo, independiente de lo que pienses tú. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, un aplauso. Tenemos una pregunta también que nos hacen a través de las redes sociales, esta vez desde Lima, que también están reunidos sintonizando el Congreso. Dice, pregúntale a Raúl de qué manera se puede trabajar o cómo podemos ayudar a una familia que ha pasado por el aborto. Bueno, buena pregunta. La verdad es que quienes estamos a favor de las dos vidas, quienes estamos a favor de la vida, nunca vamos a castigar a las mujeres que han pasado por un aborto. Si lo vemos de una manera, digamos, global, también son víctimas. Es decir, si una chica tiene la mala suerte de nacer en un país de los pocos que tienen aborto legal, por más, digamos, buena educación que ella tenga, estamos luchando contra una legislación que le dice esto es legal, esto está bien, de modo de que todos pueden equivocarse. Por eso el interés de este tipo de legislaciones son para que justamente el acceso sea mucho más fácil. Nosotros conocemos por lo menos 3 programas que son de ayuda para la mujer que abortó. Nosotros a las mujeres, ni de la organización, ni ningún provida que conozco, abandonamos a una mujer que se hizo un aborto, una madre, sino todo lo contrario. A ella lo primero que le tenemos que ofrecer es compañía, misericordia, acompañamiento, que es el acompañamiento que le tendría que haber brindado el Estado y no se la brindó. Estos programas lo que buscan justamente es sanar esa herida de sentirse nada menos que asesina de su propio hijo. No es fácil. Si uno lo piensa con estas palabras así casi brutales, sé que suena fuerte, pero cuando una persona tiene que someterse día y noche durante todos los años que le quedan de su vida al peor crítico que podemos tener, que somos nosotros mismos, en estos términos se hace realmente insostenible la vida. Se hace muy difícil seguir adelante, razón por la cual aumenta tanto, por ejemplo, el porcentaje de suicidio, o si uno estudia un poco lo que es el síndrome posaborto, encontrará los daños en la vida cotidiana que le producen. Generalmente una mujer que padece de síndrome posaborto, ya sea porque tuvo un embarazo y lo abortó recientemente o porque lo tuvo en el pasado hace muchos años, es un síndrome que muchas veces dura eternamente hasta los últimos días de su vida. Uno encuentra daños en su vida en general. Generalmente son personas que no pueden conservar un empleo, personas que no pueden conservar una pareja, que no pueden, digamos, mantener una relación sana de amistad, entre otras cosas porque algo dentro de ella está mal. Lo primero que tenemos que saber es que si conocemos a alguien que pasó por esto, hay caminos de solución. Es importante que estemos ahí. Creo que no debemos juzgarlas, creo que no es nuestro deber ni apuntarlas con el dedo, ni criticarlas por lo que hicieron. Sí, en todo caso, a aquellos que lucran con este negocio terrible.
pero sí debemos acompañarlas para que si estuvieron mal y en algún momento tomaron una decisión equivocada, sepan de que no solamente Dios es misericordioso y todo lo puede perdonar, sino que nosotros también deberíamos imitarlo y perdonarlo. Gracias, Raúl. Ahora nos llega otra pregunta para Gabriel. Nos dice alguien del público: siento tendencia al homosexualismo. ¿Qué debo hacer para cambiar? If you have any kind of tendency, which you are psychological tendency, with which you are not in agreement, what do? Either you live it out, or you go into a process of looking inside. What has happened in my life that this came about? Cuando tenemos un sentimiento así, tenemos dos caminos, como dice ella. O lo exteriorizamos o miramos adentro, dentro de nosotros mismos, nuestra historia y tratamos de entender el porqué. The world around you tells you, live it out. You will be fine if you out yourself and go into this kind of lifestyle. El mundo allá afuera te está invitando y te dice, tranquilo, sé tú mismo, sé así, vívelo. Since you are here and asked these questions, I suppose you're not so sure about your path. Si estás aquí y estás haciendo esa pregunta, es porque tienes dudas acerca de tu camino. There are organizations who help people who have the terminus is ego dystonia homosexuality, who have a same-sex attraction and their ego says, I don't want this. Hay organizaciones especializadas en esto que pueden brindar ayuda y es como un trastorno del ego. Ego dystonia, well, you're not in agreement with your attraction, yeah? Your ego is not in agreement. Cuando el ego no está de acuerdo con tus sentimientos. The sisters who have invited me asked me, do you want to meet a group in Bogota of people, exactly these people who have a homosexual attraction that can be very powerful, but they don't want it, and they get together and find a path and support each other. Yes, and maybe I don't know how we can communicate now. If you come to me or to Sister Natalia, she will tell you about this group in Bogota. Las hermanas que me invitaron, la hermana Natalia y otras hermanas acá, también les pueden indicar de un grupo que hay en Bogotá que busca ayudas acerca de este tema en específico, y si esta persona más tarde se quiere poner en contacto con nosotros, también les podemos informar acerca de ese grupo. I think I would read into research what do the studies say about the origin, how does same-sex attraction come up? There are very deep studies on that. Hay muchos estudios y leería un poco al respecto acerca de dónde vienen estos impulsos y cómo se desarrollan. Hay mucha literatura al respecto. I have listed sources in my book. There's a whole chapter on homosexuality. En mi libro hay todo un capítulo acerca de la homosexualidad y hay varias fuentes que cito. Depends whether you want to make the journey. Depende si quieres hacer el viaje. And if you are a believer, of course, number one is to pray about it and to ask God to show you the path. Y si eres un creyente, lo más importante es tener fe y rezarle a Dios que te muestre el camino. Thank you for asking the questions and thank you for being here. Muchas gracias por hacer estas preguntas y por estar aquí. Muy bien, a ti, Gabriel. Nos hacen una pregunta para Gloria referente a cómo ayudarle a una persona que no cree en Dios. Dice, ¿cómo decirle a esa persona quién es Dios? ¿Cómo explicarle su existencia sin referirse a él como un ser imaginario? Y lo ponen entre comillas. ¿Cuál sería el sentido de la vida? ¿Cómo expresarle el sentido de la vida a esta persona? Bueno, pues una pregunta como difícil, ¿no? Porque todos tenemos diferentes formas de ver a Dios, ¿no? Hay personas que lo ven como una imagen,
otras personas que lo ven como un amigo, otras personas que ni siquiera creen en él. Pero yo personalmente digo, Dios es amor. Dios siempre está contigo. Dios nunca, lo digo por mí, a pesar de mis errores, a pesar de mis equivocaciones, a pesar de todo lo que lo hice sufrir, nunca se fue de mi lado. Siempre estuvo. Por eso, como decía la canción que colocamos al inicio de mi testimonio, eras tú el que siempre estabas desde por la mañana tocándome la ventana, eras tú el que siempre estabas desde por la mañana en esa mamá que me servía el desayuno, en esa mamá que me echaba la bendición para que me fuera a trabajar, en ese papá, en esos hermanos que siempre querían el bien para mí. Dios siempre está. Por favor, crean, Él siempre está. Él está en cada acontecimiento de tu vida. Llevo aproximadamente un año invitando a Dios a dormir conmigo en mi cama, a bañarse conmigo, a desayunar conmigo, a irse a las comunas donde trabajo con mis niños y mis ancianos conmigo, a estar en todo lugar conmigo. Y desde que tomé la decisión de pedirle a Jesús y a María que me acompañaran en todo lo que hago, mi vida ha sido una transformación total. Inviten a Jesús a que esté con ustedes en cada momento, en el gimnasio, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en todas partes, y después me cuentan. Sin Dios no hay nada, chicos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gloria. Ahora para Raúl, les pedimos a los panelistas en este último orden de las preguntas que sean un poco más breve por cuestiones de tiempo. No es por nosotros, es por el tiempo. El 79% de los países del mundo no han legalizado el aborto. El 79% de los países del mundo no han legalizado el aborto. ¿Los anticonceptivos son abortivos o tienen relación con el aborto? ¿Esto disminuiría el porcentaje inicial de ese 79%? Es lo que nos preguntan. Sí, ciertamente cuando decimos que prácticamente 3/4 partes del mundo no tienen aborto legal, no estamos hablando de anticonceptivos, y cuando decíamos que en el mundo se estiman 50 millones de abortos por año, tampoco estamos hablando de los anticonceptivos. El anticonceptivo es algo bastante más complejo de entenderlo, porque todos los anticonceptivos, al menos todos los que yo conozco, tienen dos funcionamientos, es un funcionamiento doble. Por un lado, intenta hacer una barrera, que eso sí técnicamente sería anticonceptivo, es decir, evitar que un gameto se junte con el otro, pero por el otro, y esto está en los prospectos, si lo compran lo van a encontrar, dice que para esos casos cuando falla es antiimplantatorio. Eso lo que está diciendo, en otras palabras, es que si finalmente el óvulo y el espermatozoide se encuentran y se genera la fecundación, en el momento que ese embrión va de camino al útero para ser alojado, para ser anidado y gestarse, en ese momento el anticonceptivo funciona antiimplantatoriamente, es decir, no permite que este embrión se fecunde y finalmente es abortado. Lo terrible de esto es que no se conoce, es decir, las chicas que toman anticonceptivos no saben, no van a saber nunca si tuvieron 1, 2, 10 de estos casos en el año, o no se van a enterar porque en realidad son pérdidas que se dan en los primeros días de gestación. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Nos preguntan para Gabriel, ¿cómo se puede orientar a un niño de 9 años que no tiene definida su sexualidad y tiene una tendencia a ser homosexual? I cannot really answer that question because I'm not into this kind of work. En realidad no puedo contestar esa pregunta porque no he profundizado en este tipo de trabajo. You have to find therapists who help you with a case like this. Habría que acudir a un terapista que les ayude con este tipo de casos. The problem is that the LGBT lobby tries to prohibit by law therapy in these areas. El problema es que los grupos LGTB están tratando de prohibir las terapias en estos casos.
Canada is one of the most radical gender countries now under Trudeau. Canadá es uno de los países más fuertes en cuanto a esto en este momento. They have prohibited any kind of therapy. Parents are not allowed to take their child with homosexual tendencies to therapy. Y ellos han logrado una ley para prohibir que los padres lleven a un niño con tendencias homosexuales a terapia. From a common sense standpoint, I would say a girl needs to identify with the mother, needs to have a good relationship to the mother. A boy needs to have a good relationship to his father. The father should give special attention to a boy, do with him manly things, and really affirm him in his identity as a man, or the girl as an identity as a girl. And of course, vice versa, the father has to affirm the girl in her feminine identity and the other way around. Lo que yo sí les podría decir es que una hija se debe identificar con la madre y el hijo identificarse con el padre y tener una fuerte estructura y un modelo fuerte, pero también viceversa. El padre tiene que fomentar ese feminismo en la mujer y la madre en la parte masculina en su hijo hombre. And again, as parents, read the research on these subjects and look at the structure in your family, what is really going on. Maybe if you as parents change your behavior, something will change in the child. Y debido a muchas investigaciones que hay y que podemos leer, es que muchas veces los padres son los que tienen que cambiar muchas veces su comportamiento, y al cambiar el comportamiento de los padres, esto puede afectar el comportamiento de los hijos. Muy bien. Adicional a esto, nos preguntan acá también para Gabriel, en cuanto al feminismo, ¿estás a favor o en contra? Did you not listen to me today? ¿No me escucharon hoy? Of course, I think the battle for same rights was important. Yo estoy de acuerdo que la batalla por la igualdad de derechos fue importante. We are of equal dignity. Tenemos la misma dignidad. And we should have the same rights in education, and we do want to vote, which in Switzerland was only granted in the 1970s. Y debemos de tener igualdad de derechos para trabajar y para votar, derecho que solamente se obtuvo en Suiza en 1970. Of course, we need the same rights. Y claro, sí necesitamos los mismos derechos. When I was a student, radical feminism was around me, and I just said, look, if you reject the mother, we don't have a future, which seems to me obvious. Y para mí, cuando yo era muy joven y llegaron estas feministas radicales que rechazaban la maternidad, les dije, pero si rechazan la maternidad, no va a haber futuro. Esto para mí es obvio. The feminism of our time battles against men. El feminismo de nuestra época lucha contra los hombres. We women in our societies now only get respect if we work. We do not get respect just for being a mother. Las mujeres en nuestra sociedad solamente nos respetan si trabajamos, no nos respetan si solamente somos madres. Our society pushes us to give our children away very early into state daycare. Nuestra sociedad nos empuja a que pongamos los niños en guarderías desde muy temprana edad. And I think our primal task as women is to give life and to protect life. And I have 3 children, and my children have they are the most important to me, and then my work comes afterwards. Y como mujeres, pienso yo que nuestro deber primordial es tener hijos y cuidar de ellos. Yo tengo 3 hijos y para mí, mis hijos son primero y luego mi trabajo. Muy bien, Gabriel. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con este panel de preguntas. Ahora para Gloria le hacen 2 preguntas. ¿Qué es la banalización y qué piensas que el sexo es bueno o es malo? Bueno, ay Dios mío.
¿Por qué no sale aquí el que preguntó eso? Y me lo responde a mí. Bueno, mira, la verdad es que todos los seres humanos somos sexuados por naturaleza. Lo que pasa es que tergiversamos la idea de la sexualidad. No sé, pues que esto es bastante difícil. Pero bueno, no está mal sentir atracción hacia un ser opuesto a nosotros, es decir, un hombre hacia una mujer o una mujer hacia un hombre, pero es saber controlar esa parte sexual tanto en los hombres como en las mujeres. Es decir, pensaría yo que no es necesario en una relación de pareja, cuando no son esposos, porque ya lo viví, ya les conté, creo que les quedó clarísimo, tener relaciones sexuales sin haber adquirido un compromiso, sobre todo si somos católicos, pero no de mentiritas, sino de verdad. Porque yo era una católica de mentiritas, donde decía, ay no, pero ¿quién se va a dar cuenta si yo tuve o no tuve? Bueno, puede que nadie se dé cuenta, pero eso queda en tu conciencia como ser humano y cada día te va marcando, sobre todo cuando tú tienes relaciones sexuales con personas, o sea, con hombres, digámoslo así, y con diferentes hombres. Miren, la verdad, eso queda marcado para toda la vida. Es un vacío, un dolor inmenso que quedará para siempre en tu vida. Créanme, les recuerdo nuevamente, no somos el inodoro de nadie para que nos vacíen todo el tiempo. Somos mujeres dignas de merecer un hombre que nos ame de verdad. Cuando un hombre te ama de verdad, verdad, es capaz de tener una relación contigo sin tener sexo. Se lo pueden aguantar. Chicos, eso está aquí en la cabeza. Tú con el cerebro, con la mente, puedes controlarlo todo. Mi invitación es, por favor, háblele a sus parejas de esto. No es necesario. Es importante, sí. Pero para eso está el matrimonio. Imagínense mis papás que duraron 50 años de casados. Cansen a imaginar. Es verdad. Entonces aguántense. Todo es posible. Si he sido capaz yo, después de todo lo que les conté, ¿cómo no van a ser capaces ustedes? Muy bien. Excelente. Gabriel también quiere aportar algo. I would just like to add a little information. I totally agree with you. Estoy totalmente de acuerdo contigo y quisiera añadir algo. We think we can have casual sex and it doesn't matter. We forget about it and a few weeks later we have the next partner. A veces pensamos que tener un sexo casual, de vez en cuando, la semana entrante tendremos otra pareja y eso se olvidará. But our bodies are constructed differently. Pero nuestros cuerpos están construidos diferentemente. There's a hormone called oxytocin. Hay una hormona que se llama oxitocina. It is emitted in sexual act, in nursing, and in childbearing. When you give birth to a child, oxytocin is powerfully emitted. Esta oxitocina se libera poderosamente en varias situaciones, cuando tenemos relaciones, cuando estamos amamantando y cuando damos a luz. And it's called the bonding hormone. It bonds you to your partner, whether you want it or not. Y se llama la hormona que crea la unión, la hormona que unifica. Y esta hormona te une a tu compañero, lo quieras o no. So there's a bond to every person with whom you have sex, and it lasts. Entonces hay unión con esas personas con las que tienes relaciones sexuales, lo quieras o no. And if you still have the longing for your great love for your life, do you really want to be somebody who has a whole tail
of bondings behind him, or do you want a man who has that? Y si tú quieres el amor verdadero, entonces querrías tú tener una gran historia de uniones previas, o quisieras que tu pareja tuviera esta historia de uniones previas. It's a question on which level we want to live. Es una pregunta de a qué nivel queremos vivir. Do we want to walk the high path of love, or do we want to be in the murky, low path of casual sex? Si queremos vivir en el camino alto del amor verdadero o queremos vivir en el camino bajo de ese amor turbio. Ok, muchas gracias, Gabriel. Excelente. Para ir concluyendo este panel de preguntas, le hacen una pregunta a Raúl. ¿Qué quiere decir distanasia? Y es lo mismo que la eutanasia. ¿Cuál sería entonces la diferencia? Distanasia y eutanasia. No conozco el término, distanasia. Muy bien. Vamos entonces. Perdón, no la conozco. Ok. Ah, bueno. Directamente desde Perú envían una pregunta a través del WhatsApp. Estos son los chicos que están en Cusco viviendo el Congreso igual como lo estamos nosotros. Julián, qué alegría ver otros jóvenes que de alguna u otra manera se unen también a este Congreso. Incluso es un número igual a este, un poco más grande, que se han unido para vivir vía streaming este Congreso, que le dicen sí a la vida y que hoy también tienen pues algunas preguntas e inquietudes, así que para ellos desde acá nos están viendo, por acá los ponentes y todas las personas que estamos por ahí, entonces les enviamos un saludo muy especial. En la noche tendremos una actividad muy especial y ellos también la vivirán. Miren, ahí están pasando fotos, ellos están todos reunidos al parecer en un colegio y tienen las actividades iguales como las tenemos nosotros. En este instante ellos están en la charla, en el panel y en los... Miren eso, miren qué belleza. Así que saludémoslos con un aplauso como lo hicimos. Ahora sí, escuchemos la última pregunta que nos la envían desde Lima en audio. Hola, ¿qué tal? Tengo 13 años, estoy en el curso séptimo y esta pregunta va para Gloria. ¿Cómo puedo orientar a una persona que está tratando de influenciar a los demás de que Dios no está presente en la Eucaristía, de que el aborto no está mal y pues ayudar a las demás, o sea, que no le presten atención a eso, que no se dejen influenciar por ella? Bueno, muy bien. ¿Qué te puedo decir con respecto a lo que me preguntas? Mira, tú, si es en tu caso o en el caso de algunos de los chicos, tienes que ser auténtico y tienes que ser tú, independiente de lo que los demás te digan. Si los demás te dicen no vayas a misa, ve a misa, sé un ejemplo. Si los demás te dicen ten relaciones con tu novio, no tengas relaciones con tu novio. Si los demás te dicen fuma marihuana, no fumes marihuana. Si los demás te dicen consuma alcohol, no consumas alcohol. Tú tienes que ser un testimonio viviente para que los demás crean en ti. Porque si tú eres un antitestimonio, te dejas arrastrar por la corriente, como lo hice yo. ¿Sí? Yo simplemente fui a un antitestimonio, como les digo, yo pecaba y empataba, iba a misa, antes de empezar la Eucaristía, me confesaba, comulgaba y después salía de misa para que mi mamá me viera, ay sí, saqué la lengua, listo, comulgué, quedé perfectamente con mi familia. Luego salgo de Eucaristía
y me voy a donde mi novio o me voy a rumbear y a hacer cosas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy siendo un antitestimonio para los demás. Entonces mi invitación es, sé un testimonio, que la gente te vea en la calle. ¿Qué importa? ¿Eres de Lazos de Amor Mariano? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Eres de Maús? Sí, soy de Maús. O sea, no sientas pena, ni siquiera vergüenza de llevar una cruz en tu pecho. No sientas pena de que la gente te diga, ay, qué estúpida, fuiste a misa. No, 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 no. No eres ninguna boba. Antes estás encaminándote por el camino que es y haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas. Entonces lo más importante es ser un testimonio y no un antitestimonio. Agradecemos entonces a Gloria, a Raúl, a Gabriel. Un aplauso para ellos por este rato que han compartido con nosotros, acercándonos un poco más, respondiendo estas preguntas. Muchas gracias. Vamos a ir a un break y ya regresamos en 20 minuticos. Regresamos de este break. Recuerden que tenemos el backing para que se tomen las fotografías, el muro de la vida para que ustedes dejen sus mensajitos, sus conclusiones. No me dejan decidir, yo quiero vivir.